Hey, amigos y amigas, estoy muy emocionada, muy feliz de tener finalmente a Julio Basulto aquí con nosotros en esta conferencia especial donde hablaremos de temas de nutrición, de salud global y de muchos temas que de alguna manera nos pueden llegar a generar cambios en la concepción que tenemos con respecto a la obesidad. ¿Por qué no? La obesidad no es algo simplista, no depende solamente de cerrar el pico, hacer una dieta milagro, hacer ejercicio exageradamente o culparnos y tener fuerza de voluntad. Depende de muchas cosas, como veremos más adelante. El último libro tiene un título que no nos deja indiferentes, que nos puede incomodar, pero esa incomodidad no es un error, es una invitación necesaria a hacer un mejor análisis. Todos gordos con perdón. Es un libro que nos obliga a detenernos, a cuestionar esas ideas que muchas personas han escuchado durante años, a veces desde que están pequeños y que circulan en la cultura popular, en las redes sociales, en espacios sanitarios, educativos, académicos y deportivos. Como ven, no es un libro complaciente, es un libro que incomoda porque nos enfrenta a una realidad, a datos, a contextos y sobre todo a preguntas éticas que solemos esquivar. Hay una urgencia de abordar este tema porque esto no es una ideología ni una anécdota, es un tema sanitario y social. Y en muchos países occidentales, más de la mitad de la población adulta vive con sobrepeso y obesidad. Y el problema en la población infantil está aumentando de manera muy preocupante. Como bien señala él en el libro, estos datos conviven con una exposición constante a dietas, a programas intensivos de adelgazamiento y más recientemente a tratamientos farmacológicos como agonistas GLP-1, que si bien para muchas personas son una herramienta salvadora cuando están bien indicados, para otras pueden convertirse en la puerta a complicaciones de diverso tipo. Y qué no hablar de la cantidad de cirugías y de tratamientos que prometen adelgazarnos. Vivimos entonces en un entorno que por un lado nos insiste en que el cuerpo debe cambiar, adelgazar, corregirse, y por otro promueve de manera agresiva el consumo de productos ultraprocesados. ¿En qué estamos? Esta contradicción no es solo confusa, es profundamente desgastante y atraviesa la relación cotidiana que muchas personas tienen con la comida. Además, hay un entorno comunicativo profundamente contradictorio y además, por otra parte, hay un estigma de peso. Hay una actitud muy inadecuada hacia las personas que tienen un aumento de peso, lo que complica las cosas. Pues así, en este contexto donde seguimos escuchando discursos que reducen todo a una cuestión de fuerza de voluntad individual, ignorando determinantes biológicos, sociales, ambientales, muy bien documentados, este libro resulta muy valioso, no porque niegue la importancia de la salud, sino porque nos obliga a preguntarnos cómo estamos hablando de ella y a quién estamos dejando fuera cuando lo hacemos. Así que bienvenidos a esta charla, por favor participen, disfrútenla, que para mí es un placer inmenso estar con ustedes. Hola Julio, es un placer inmenso tenerte por estos lares. Te cuento que esta conferencia o esta entrevista ha sido muy esperada por algunos de mis seguidores. Estaban un poco preocupados porque la otra vez se había dado una fecha y no se pudo dar, pero pues afortunadamente ya estamos aquí. Bravo. Decirte que me ha emocionado mucho leer tu libro, Todos Ujú. gordos con perdón. Me parece que es tema no solo para una charla, sino para muchísimas otras charlas. Y a través de esta conversación me gustaría como tocar algunos temas que me parecen que pueden aclararle mucho a todas las personas que nos están viendo el panorama de la obesidad y de la obesopatía. Entonces, a ver, yo quisiera empezar por agradecerte. Agradecido yo, admirada amiga Iris Luna,
Para quien no te conozca, porque quizá hay alguien que está viendo esto a través de mis cuentas de redes sociales o de mi blog o donde sea, pues comentarles que eres una gran psiquiatra y además una persona que conoce muchísimo el tema de la nutrición. Y por tanto, invito a todo el mundo a que te siga. Tus redes sociales, por lo menos. Por la calle no, pero por tus redes sociales sí. Y de nuevo, Muchas gracias a ti por la invitación. Un honor. gracias. Un honor. Para empezar, a mí me gustaría saber qué necesidad tuya, qué necesidad personal y profesional te llevó a escribir ese título, Todos gordos con perdón, y qué tipo de conversación era la que querías provocar en un primer momento, porque definitivamente con la gente que he hablado me dices que es un título muy lanzado, muy provocador, es un título que da mucho para hablar, porque la palabra gordura pues tiene sus connotaciones. Así que cuéntanos un poquito, Julio. Sí, un título polémico, sí. Si no llega a ser por el subtítulo, con perdón, pues no me hubiese atrevido a ponerlo, sinceramente. Yo creo que fui de las primeras personas, así de entre los divulgadores en España, ¿no? De las personas que nos dedicamos en España a la divulgación dietético-nutricional, fui de las primeras personas en denunciar el lenguaje discriminatorio que se usa hacia las personas que padecen obesidad. Y lo hice en un artículo, insisto, hace más de 10 años, que lo titulé Un billete arrugado no es una arruga y una persona con obesidad no es un obeso, ¿verdad? De igual manera que alguien que tiene cáncer no es un canceroso, o alguien que tiene diabetes no es un diabético, o una mujer en la menopausia no es una menopausia, es decir, la enfermedad no define lo que es esa persona, o una persona que padece SIDA no es un sidoso, es una persona que padece SIDA, ¿no? La obesidad, como tú has dicho, es una enfermedad, porque has dicho obesopatía, y está fuera de control de las personas, como ahora veremos, porque seguro que hablaremos amplio y tendido sobre el tema. Entonces, ¿por qué utilizo la palabra gordo? Que dentro del libro dedico varias páginas a criticar este lenguaje, ¿no? Pues la he utilizado sobre todo para que mucha gente lea el libro, sinceramente. Porque si hubiese titulado el libro Todos acabaremos probablemente padeciendo obesidad, lo cual es científicamente cierto, ¿vale? Porque las estadísticas van por ahí, pues yo creo que nadie habría comprado el libro y no estarías haciéndome esta entrevista, muy probablemente. Bueno, tú sí, porque eres maravillosa, pero sí, pero yo sí quiero que mucha gente lea el libro, quiero. Y no solamente para frenar este lenguaje, ¿no? Este lenguaje estigmatizante y culpabilizador, sino también para mostrar cuáles son las causas verdaderas de la obesidad y también para ofrecer lo que dice la ciencia al respecto del tratamiento del exceso de peso. No sé si respondo a Muy tu pregunta. interesante. Muy interesante. Mira, yo cuando leí tu libro vi que habían varias palabras que me resonaron mucho. Ujú. Peso, cuerpo, salud y para mí el tema de la sindemia y la equidad. Son Mm. palabras muy interesantes porque esto ya está dentro de un contexto ético y a pesar de que existen muchísimos papers, mucha investigación, en el libro tú muestras cantidad de investigación acerca de cómo ha ido progresando esta enfermedad, Mm. pues todavía hace falta como redondear como el concepto y añadirle estos otros elementos que son tan importantes y que tú los contemplas de una manera magistral en tu libro. Porque, por Mm. ejemplo, fíjate, en la cultura sanitaria y en la cultura mediática, la idea de que el peso es un marcador automático de salud o de enfermedad. Mm. Todavía te lo dice el entrenador en el gimnasio, te lo dice el médico cuando vas a la consulta, y muchos pacientes se quejan de haber sido estigmatizados, de haber sido culpados, de haber sido denigrados, incluso excluidos debido a su tamaño del cuerpo. Por ejemplo, frases como si cierras el pico, te pones a hacer deporte y le metes fuerza de voluntad, se te quitarán todos esos achaques. Todo depende de ti. ¿Qué pasa? El pobre paciente que va con un dolor, una ciática horrible, tiene Tal cual. que irse a la casa y no puede recibir ayuda. Entonces, la pregunta es, ¿por qué desde la evidencia científica resulta inadecuado utilizar el peso corporal como un principal indicador de salud, Julio? Ujú.
Pues porque es mentira. Esa sería la respuesta rápida. Porque es mentira. Es verdad a escala poblacional, pero es falso a título individual. Y tú estás delante de un paciente. Es decir, ese paciente que tiene ciática, como tú dices, y que acude al médico es un paciente, no es la población general, ¿no? Eso es como se me ocurre, ¿eh? Una pequeña analogía. La gente conduce mal. Sí, en general sí, hay muchos accidentes de tráfico evitables, ¿no? De hecho, dicen que la mayor parte de accidentes de tráfico son evitables. Oliver, mi hijo pequeño, que ahora tiene 18 años, ha sacado hace poco la teórica de carrera de conducir y me cuenta que sus profesores le dijeron que si la gente cumpliese las normas de circulación, no habría accidentes de tráfico. Bien, ¿eso significa que cuando tú te sientas al lado de un conductor, le tienes que decir, conduces mal? No, porque no lo sabes. Es No. verdad a escala poblacional, pero a título individual, pues depende. Eso pasa con el peso. Justifico en el libro con bibliografía la mar de sólida, ¿no? Y de entidades de referencia, no solamente estudios aislados, sino documentos de postura de entidades de referencia o guías clínicas que indican que una persona con exceso de peso que sigue unos buenos hábitos de vida, que las hay, ¿no? No tiene más riesgo de enfermar que una persona con normopeso y ya está. Porque si encima esa persona con normopeso sigue un mal estilo de vida, todavía tendrá más riesgo de patologías crónicas y de mortalidad prematura la persona con normopeso. Suelo poner el ejemplo, pongo dos ejemplos normalmente, ¿no? Mi hermano Jaime y yo, que nos llevamos un año y poco, ¿no? Si mi hermano Jaime tuviese exceso de peso, pero no fumase, no bebiese, hiciese actividad física, comiese bien, no se automedicase, tuviese un buen patrón de sueño, tuviese buenas relaciones sociales, y sin embargo yo, que tengo normopeso, fumara, bebiera alcohol habitualmente, comiera fatal, no durmiera, me automedicara, tuviese malas relaciones sociales, Jaime tendría más salud que yo, seguro. Porque la salud no se mide en kilos, se mide en hábitos, ¿vale? Uy, Y la segunda, importantísimo. ¿verdad? Mucho, Sí, mucho. claro. Y la segunda, hay una diferencia importante, por cierto, con respecto a la metáfora que he puesto del conductor, porque un conductor sí que puede elegir conducir mal. Pero como puse hace poco en un titular, en una entrevista que me hicieron, la obesidad no se elige, que es distinto, ¿vale? Uno tiene un riesgo de obesidad que se determina no solo por la genética, sino sobre todo por la larga infancia que determina en buena medida cuál es tu número de adipocitos, de células grasas, y eso, si quieres luego lo hablamos, condiciona Sí. mucho tu riesgo de obesidad a largo plazo y el tratamiento en exceso de peso. Con lo cual, insisto, la metáfora del conductor no es exacta, ¿no? Y la segunda metáfora, y ya acabo, que seguro que me la has leído, es la del coche en la puerta de un hotel. Yo salgo de un hotel y tengo dos coches a escoger. Un coche, pues que no tiene las ruedas del todo bien hinchadas, que los frenos no le acaban de ir del todo bien, ¿vale? Y que, yo qué sé, las luces de cruce, pues no enfocan tampoco muy bien, ¿no? Bien. Un coche, pues que no está en el mejor de sus estados. Eso sería una persona con obesidad. Una persona con obesidad tiene más riesgo a escala poblacional de accidente. Esto es cierto a título poblacional, ¿no? A gran escala. Tienes otro coche que acaba de salir del concesionario, que ha pasado la ITV y que está nuevo de trinca y que funciona perfectamente. ¿En qué coche te subirías? Te subirías en el coche nuevo, porque el coche antiguo, el coche con más riesgo de accidente, pues es más peligroso. Bien, lo bueno de la metáfora viene cuando dices quién conduce el coche. Porque Eso. si el coche nuevo lo conduce alguien que conduce bajo los efectos del alcohol, que fuma mientras conduce, que conduce de forma temeraria, que no respeta las normas de circulación y que tiene antecedentes criminales por accidentes de tráfico graves, y sin embargo el coche que tiene las ruedas así, que los frenos, no sé, lo conduce alguien que es muy prudente, que no ha tenido nunca un accidente, que respeta las normas de circulación, que no ha bebido alcohol, que no va fumando mientras conduce, pues yo creo que lo más sensato es subirse en el coche antiguo. Bien, esa metáfora sirve para entender esta analogía, que no es perfecta, ¿no? Sirve para entender que es mentira que a título individual una persona con exceso de peso vaya a tener peor salud. También es mentira que tiene peores hábitos, ¿eh? Pero bueno, a escala poblacional sí, mucha gente con mucho exceso de peso significa un riesgo sanitario, eso es cierto. Dime, me vas a decir algo. Sí, pero aquí hay otra cosa que tú mencionaste en alguna parte del libro que me gustó mucho y es que una persona que tiene, por ejemplo, que tiene un aumento de peso, que está gorda, no podemos decir que le falte fuerza de voluntad, o sea, puede que haga sus cosas juiciosa, puede que
coma bien, que tenga una buena rutina de sueño y que no hay como una evidencia clarísima en decir, usted es una perezosa, usted es una persona, porque el problema que yo veo, ¿sabes? Es el juicio moral que se le hace a la gente. Se le tilda de, no, de glotona y se le tilda de que tiene gula y que es esto y lo otro y no va por ahí. Hay otra pregunta que se me ocurre, ya que te acabo de escuchar esto. ¿Qué variables relevantes están quedando invisibilizadas cuando solamente la gente se encarga de mirar la báscula? Es que me estoy topando en redes sociales con una cantidad de básculas que están vendiendo, que miden el índice de masa corporal, que miden la cantidad de grasa, la cantidad de agua, etcétera, etcétera. Pero deben haber otras variables relevantes. ¿Cuáles serían esas y por qué es importante ver la complejidad de este tema? Bueno, una báscula, empiezo por el final, ¿no? Una báscula que solo mide el peso. Hay otras básculas, como tú dices, que son carísimas, ¿vale? Y que están al alcance de poca gente, ¿no? Pero la báscula que te mide solo el peso no está midiendo en absoluto tu riesgo asociado al exceso de peso. En el libro cito que hay más o menos un 70% de la población que tiene obesidad con normopeso. Es decir, personas que tú me ves a mí, tengo normopeso, me pones en la báscula y peso 66, mido unos 73, por lo tanto tengo un índice de masa corporal de 22 y algo, por lo tanto estoy en el rango de 18,5 y 25, tengo normopeso. Bien. ¿Por qué se llama obesidad con normopeso? Porque puede ser que yo tenga un perímetro abdominal muy importante, con mucha grasa intraabdominal, y eso aumente mucho mi riesgo cardiovascular. Y quizá yo tenga más riesgo por culpa de esa grasa intraabdominal que una persona con obesidad que no tiene tanta grasa intraabdominal, ¿no? Sin embargo, hay básculas, como tú dices, que las básculas estas de bioimpedancia, que te miden el porcentaje de grasa corporal, el porcentaje de masa muscular, el porcentaje de agua, incluso te pueden medir la densidad ósea, que no es muy exacto, pero bueno, es aproximado, ¿no? Las pulsaciones por minuto, la edad metabólica que se llama, ¿no? A mí me salió la última vez que me lo miré que tenía 36 años de edad metabólica. Lo que pasa es que de esto hace ya 2 años y estos últimos 2 años he hecho mucho CrossFit, así que yo creo que todavía tendré menos, porque de edad biológica tengo 54, ¿no? Bueno, pues total, estas básculas, como te digo, son más fiables, ¿no? Es cierto que se aproximan más, no son exactas, ¿no? A saber cuál es el riesgo real de una persona de padecer patologías crónicas relacionadas con la obesidad, porque si te miden el porcentaje de grasa o incluso del tipo de grasa que se puede medir también, ¿no? El caso es que eso no responde exactamente a tu pregunta, porque para mí lo que deberíamos medir en primer lugar no es una analítica, no es la cantidad de colesterol que yo tengo en sangre, no es la presión arterial, que sí, que está bien mirarlo, ¿no? No es la glucemia que tengo, que está bien, que tenemos que mirarlo, no es el hierro que tengo en sangre, la hemoglobina, el hematocrito, la ferritina, y tampoco es el porcentaje de grasa. Lo que tenemos que mirar son los hábitos de la persona. Y eso es mucho más complicado que mirarlo en una báscula, y eso requiere mucho más tiempo, ¿no? Y yo suelo resumirlos, como tú sabes, en el acrónimo SALTAR, que son los hábitos que hay que evitar, no lo que hay que hacer, sino lo que hay que evitar, ¿no? Ese sedentarismo, que el sedentarismo mata a unos, no sé si 6 millones de personas cada año. Los accidentes de tráfico matan a 1 millón de personas cada año. Pues el sedentarismo mata 5 veces más o 6 veces más, ¿no? Alcohol. El alcohol, no el alcoholismo, el alcohol mata a 3 millones de personas cada año. Porque el consumo de alcohol, incluso a dosis bajas o entre comillas moderadas, aumenta mucho el riesgo de cáncer. Y la gente cuando muere de un cáncer de pulmón alguien, si se muere alguien de un cáncer de pulmón, todos nos preguntamos si ha fumado o no ha fumado. Pero cuando alguien muere por un, yo qué sé, cáncer de estómago o un cáncer intestinal o un cáncer colorectal, nadie se pregunta si ha bebido. O un cáncer de mama, por cierto, porque muchísimos cánceres de mama tienen que ver con un consumo bajo o moderado de alcohol, ¿no? Bien, como digo, ese sedentarismo, 6 millones de muertes. Alcohol, 3 millones de muertes. SAL, lactancia artificial. La lactancia artificial causa 1 millón de muertes cada año y eso incluye países empobrecidos, pero también países empobrecedores, los mal llamados primer mundo, ¿no? Así que tenemos que priorizar la lactancia materna, fomentar la lactancia materna y protegerla de los intereses desmedidos de la industria que vende fórmulas infantiles, ¿no? SALT, SALT, tabaquismo. El tabaco es una de las principales causas de mortalidad, causa unos 8 millones de muertes cada año y se estima que 1 de cada 2 personas que fuma morirá por culpa del tabaco. La otra, por cierto, tendrá mala salud, por supuesto, ¿no? Morirá por otra razón,
pero es como tirar una moneda al aire y si sale cara, mueres por el tabaco, ¿no? Eso es lo que haces cada vez que estás fumando, ¿no? Y también se estima que en España, por ejemplo, cada día mueren 150 personas por culpa del tabaco. Y eso, es una metáfora del doctor Paco Camarelles, que es un experto en tabaquismo, es como si cada día se estrellase un avión sin supervivientes. ¿Tú te subirías a un avión, Iris, sabiendo que cada día se estrella uno con 150 muertos? ¿A que no te subirías? Bueno, pues es el tabaco, ¿no? Pide ayuda para dejar de fumar, por favor, ¿no? SALT, tabaco, A, alimentación malsana. La alimentación malsana mata más que el tabaco. Mata 11 millones de personas cada año. Eso no significa que es mejor fumar, no, significa que es un hábito más que contribuye, porque la principal causa de muerte en el mundo es la enfermedad cardiovascular y la principal causa de enfermedad cardiovascular son las malas dietas, ¿no? Una alimentación desequilibrada. Y por último, R, y eso ya entra en tu terreno, y aquí ya me gustaría que hablases tú y no hablo yo tanto, ¿no? La R, relaciones dañinas. ¿Por qué? Porque opino que no vas a dejar de fumar, ni de beber, ni vas a comer bien si tienes unas relaciones dañinas a tu alrededor. ¿Qué opinas tú como psiquiatra? No, mira, es que las relaciones interpersonales son demasiado importantes. Este estudio larguísimo que se viene haciendo y que ha mostrado también sus resultados en poblaciones que son bastante longevas, nos muestran, y longevas y que viven bien, que las relaciones son un factor muy importante para el equilibrio de la salud de las personas. Estamos en un mundo donde cada vez nos encontramos menos personalmente, donde cada vez hay más soledad y más prisas y más necesidad de obtener beneficios, prestigio, poder, posición, pero ¿eso para qué? Terminamos muy enfermos y muy desgastados porque estamos tratando de saltar multitareas y miles de cosas. Entonces, las relaciones interpersonales son muy importantes y fíjate cómo desde la infancia, diría yo, aquí parte todo el tema, ¿no? Porque si tenemos unos padres que son castigadores, que son difíciles de manejar en el sentido de que no tienen claro cómo educar a sus hijos y que hay una mala relación con la comida desde el inicio, pues esto también va a generar esta epidemia terrible que tú mencionas en el libro de obesidad infantil y juvenil. Además, eso asociado a toda la publicidad de la que hablas, ¿no? Entonces, creo que esto es un factor muy, pero muy importante. Personas que nos sumen, no que nos quiten paz ni nos quiten tranquilidad. Esto sí es Sí. muy cierto. Ahora, hay una cosa que a mí se me ocurre, ¿no? Dentro de las relaciones interpersonales, uno ve la mayor queja de nuestros pacientes. Por ejemplo, en mi caso, cuando mis pacientes llegan es uno desde la psiquiatría o de la psicología le llama estigma de peso. Ellas le llegan a uno con la palabra gordofobia. ¿Quiénes son gordófobos? No nos dan unas sillas cómodas para sentarnos en un recibidor, etcétera, etcétera. Pues ese estigma de peso yo pienso que se ha normalizado y se ha minimizado como si fuera un tema de lenguaje o de susceptibilidad, ¿no es cierto? Mm. Yo te pregunto a ti, ¿qué sabemos hoy sobre el impacto de ese estigma de peso en la salud, en la conducta alimentaria y en el acceso a la atención sanitaria? ¿Qué se sabe en este momento? Se sabe muchísimo, por desgracia. Sabemos, para empezar, que la obesofobia o gordofobia es ubicua, es universal. Y es una enfermedad que padece no solamente el entorno de la persona que padece obesidad, sino que también la padecen los profesionales sanitarios, y eso incluye psiquiatras, psicólogos, médicos, colectivo de enfermería y, desde luego, dietistas nutricionistas. Dentro de los dietistas nutricionistas hay una amplia prevalencia de personas que están convencidas de que la obesidad es culpa de que la persona, como tú has dicho antes, es vaga, perezosa, cuando la ciencia demuestra que no es así. Es decir, si yo quiero saber si las personas con obesidad son vagas o perezosas, tan solo tengo que investigarlo. Y está investigado, ¿vale? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, la primera consecuencia la ves tú a diario, ¿no? Que es la consecuencia de los factores psicológicos o psiquiátricos, ¿no? El estigma sobre una persona que culpabiliza a la víctima es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Victimizar a la víctima, ¿no? Yo también lo veo, como tú sabes, yo también paso consulta desde hace poco, ¿no? Y me encuentro con muchas personas que han pasado por diferentes profesionales de la salud
y que les han dicho, como tú has dicho, hasta que no adelgace no le voy a tratar. Si eso no es estigma, dígame usted qué es lo que es, ¿no? Porque tú no sabes esa persona cuáles son sus hábitos de alimentación porque ni siquiera se los has preguntado. Es decir, ya asumes que esa persona come mal y asumes que esa persona no hace ejercicio físico. Como tú sabes, Iris, yo hago CrossFit desde hace unos 4 años y pico, ¿no? Y en el Sí. gimnasio hay mucha gente, somos 300 personas inscritas en mi gimnasio. Y hay bastantes personas que tienen obesidad, Iris. Y esas personas con obesidad, si van al médico y el médico les dice que es culpa suya, tendrían que reírse en su cara. Porque una persona que lleva 4 años haciendo CrossFit es una persona que está muy en forma. Muy, muy en forma. ¿Vale? Y normalmente quien está en forma suele comer mejor. Y viceversa, quien come bien suele estar en forma, ¿no? Porque es un pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Como volviendo a la pregunta, ¿no? Las consecuencias son, por una parte, psicológicas, ¿no? Un estigma que, desde luego, no es bueno para la salud mental de la persona, ¿no? Que aumenta su riesgo de trastornos de comportamiento alimentario, ¿no? Como anorexia, bulimia, atracones, aversiones dietéticas, una mala relación con la comida, con lo cual mala sociabilización. Muchas veces socializamos tú y yo tomando un café, tú y yo tomando un aperitivo, tú y yo comiendo, tú y yo cenando, ¿no? Socializamos comiendo, ¿no? Y si no puedes socializar bien comiendo porque te han puesto una dieta rara, porque piensas que tienes que hacer restricciones, eso va a influir sobre tu salud mental. Pero además sabemos que la discriminación engorda, que es la peor de las paradojas. Es decir, cuando a una persona que padece obesidad le hace sentir culpable, esa persona tiene más riesgo todavía de obesidad, y esto se puede ver. Hay estudios científicos que lo han demostrado, ¿no? Entonces, tiene peor salud física, tiene peor salud mental, pero es que además estamos aumentando su riesgo de que padezca obesidad y, sobre todo, vamos a alejarla de su deseo de pedir ayuda sanitaria. Eso, eso. Esto lo sabes tú mejor que yo. Sí, pero mira que aquí hay una cosa, ahora que dices esto, también influye he visto que influye mucho en todos los profesionales de la salud, sobre todo que si tú le preguntas a muchos médicos le tienen miedo a ganar peso. Entonces hablan desde muchas veces desde sus propios temores Ya. y al del rechazo que ellos hacen es básicamente algo que ellos no quisieran llegar a tener. Entonces lo excluyen, lo satanizan. Y yo te digo algo, hay muchos casos de personas a las cuales las devolvieron a la casa a hacer ejercicio y lo que pasaba es que tenían un SEA de mama o tenían un problema de otro tipo y no le hicieron los exámenes suficientes sencillamente porque no había bajado de peso. Y eso es una cosa que creo que es una campaña que tenemos que hacer, ¿no, Julio? Algo que se tiene que trabajar con los sanitarios, como sensibilizar. Y no solamente los sanitarios, fíjate que los gimnasios muchas veces yo tengo una sobrina que alguna vez fue a un gimnasio y le dijeron, ¿cuántos kilos quieres bajar? Uf. No, pues ella mata la hecha, no, unos 8 kilos y ni siquiera, bueno, entonces tienes que machacarte aquí y una cantidad de espejos en el gimnasio y una cantidad de cosas que son tremendamente dolorosas para muchos pacientes. Entonces, sabiendo todo esto que tú estás diciendo y lo que encontramos, las joyas que encontramos en tu libro, pienso que esto puede ser un elemento de trabajo de toda la gente que está estudiando estos temas de nutrición para que hagan investigaciones, para que hagan estudios, porque tenemos que dar ambientes mucho más amistosos y más amables con toda la gente, más inclusivos, ¿no? Y más respetuoso, sin duda. Más De todas respetuosos. maneras, es decir, o sea, tú ahora mismo en cualquier guía clínica seria, reciente de los últimos 5 años, de obesidad, ya te incluyen la importancia del lenguaje respetuoso, de la comprensión hacia la persona de la obesidad y de, sobre todo, de lo que hemos comentado hace un momento, que si tú no tratas con respeto a la persona con obesidad, va a aumentar su riesgo de diversas patologías, incluyendo pues el aumento de peso, pero es que además vas a alejar la posibilidad de que esa persona pida ayuda sanitaria. Y es que, como tú has dicho, en muchas ocasiones te dicen, no, bueno, ponte a hacer ejercicio y pierde 8 kilos, lo cual, por supuesto, es que es absurdo, no puedes garantizar. De hecho, está prohibido, por cierto, en España hay una legislación que prohíbe publicitar que con un método, que con un tratamiento vas a perder no sé cuántos kilos de peso. Está prohibido porque es falso y porque además da falsas expectativas que no se van a cumplir, ¿no? Pero, como decías, ¿y si la obesidad viene causada por ejemplo, algo que tú dominas, ¿no? Por un factor endocrino, ¿no? En la página 135 del libro, que lo tengo aquí delante, ¿no? En el Todos Gordos con Perdón,
Al final del capítulo en el que detallo causas de la obesidad o potenciales causas de la obesidad, me he dedicado pues, un montón de páginas Sí. a citar, a enumerar un montón de causas que están fuera totalmente del control de la persona, ¿vale? Por ejemplo, la pobresidad, la industria codiciosa, los Sí. charlatanes, los influencers, los famosos ambiciosos, los medios irresponsables, la mala ciencia, las dietas milagro, los políticos nutripopulistas, los sanitarios negligentes, las menopausias desatendidas, las políticas obesogénicas, el analfabetismo nutricional, el autoritarismo alimentario en la infancia, ¿no? Lo que comentabas antes de la infancia, un ambiente hostil multiplica mucho las posibilidades de la obesidad. Paréntesis. Me van a publicar un titular en breve, el periódico. Me hizo una entrevista a Olga Pereda, una periodista muy buena, especializada en salud. Sí. Y el titular va a ser, que me van a matar, pero tengo razón, el titular va a ser: es peor obligar a tu hijo a comer una manzana que permitirle que tome una Coca-Cola. ¿Por qué? Porque la negligencia multiplica por 2 el riesgo de obesidad. Es decir, la negligencia, dejar que tome Coca-Cola, es peligrosa. Pero es que el autoritarismo lo multiplica por 5. La Exacto. hostilidad en la infancia es un factor importantísimo de riesgo de obesidad. Bueno, pues cito la genética. Y por último, en la página 135 digo, ¿hay más? Digo, sí, hay más. Hemos visto hasta ahora que la causa de tanta obesidad es una larga lista de factores. Me faltan, soy consciente, otros muchos, de entre los que cabe citar la flagrante ausencia de dietistas nutricionistas en la sanidad pública, el creciente tamaño de las raciones de los alimentos, el trabajo por turnos, sobre todo si incluye turnos nocturnos, la falta de sueño convertida en una plaga moderna, el entorno urbano, la alimentación de la madre en el embarazo, el tabaquismo, algunas causas médicas, y ahora viene lo tuyo, ¿vale? Ujú. El tabaquismo, perdón, causas médicas como el síndrome de Cushing, el hipotiroidismo, el uso de ciertos medicamentos como esteroides, los antidepresivos, la píldora anticonceptiva y bla, 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 ¿no? Entonces, una persona que tiene obesidad, a lo mejor, su obesidad es que no tiene nada que ver ni con su infancia, ni con los hábitos de alimentación, ni con los hábitos de ejercicio físico, ni siquiera con el sueño. A lo mejor es que tiene que ver con un síndrome de Cushing. Míralo primero, a ver qué tiene. Exacto. Evaluar con respeto y después tratar de mirar el contexto, que me parece tan importante. Es que yo me quedé de la lectura de tu libro con la importancia de ver el contexto. Y algo que decías que no depende, la salud no depende tanto, que me llamó mucho la atención, del código genético, sino del código postal. Uy, Sí, eso me golpeó horrible, me golpeó, dije, sí, porque entre más pobreza hay menos posibilidad de comer bien, hay todo. malnutrición, hay más Sí. inseguridad alimentaria, etcétera. Bueno, otro punto me parece muy importante que vi en tu libro es, mira, muchas personas se la pasan con dietas toda la vida, son dietantes crónicas y generalmente terminan siendo muy frustradas. ¿Por qué ese enfoque tradicional centrado en la dieta y la pérdida de peso muestra que realmente no es eficaz a largo plazo? Pues de nuevo, porque antes de aplicar un método, tenemos que estar seguros de que funciona, ¿no? Y también tenemos que estar seguros de que no es contraproducente. Sabemos que no funciona, por eso todas las guías clínicas y por eso el libro, y por eso he escrito el libro también, ¿no? He escrito el libro también para explicar a la gente que hacer dieta engorda, que lo sabemos, que aparecen todas las guías clínicas, que la gente no se ha enterado, que muchos dietistas nutricionistas todavía no nos hemos enterado, ¿no? Pero, por ejemplo, el doctor Frank Hu, que es el presidente del Departamento de Nutrición de Harvard, hace años que dice, en nombre de su departamento de nutrición, que es uno de los más importantes del mundo, que no hay que hacer dieta, que no hay que hacer restricción calórica, que si por dieta entiendes comer bien, vale bien, ¿no? Pero si por dieta entiendes una restricción calórica, una dieta con apellido, entonces no, ¿no? Yo aquí solo poner un ejemplo, no lo he puesto en el libro, pero me he acordado ahora mientras me lo preguntabas. Te he contado alguna vez lo del estudio de los helmets, de los cascos para la deformidad craneal en neonatos. ¿Hemos hablado tú y yo alguna vez de esto o no? No, ¿No? no, no. Pues mira, hasta hace unos 15 años, que no es nada, que es muy poco en el ámbito científico, hasta hace unos 15 años, cuando un bebé nacía con deformación craneal por los forceps, por ejemplo, ¿no? Y salía con la cabeza apepinada, ¿vale? Sí, Hasta hace no mucho le ponían un casco al bebé, ¿vale? Ponían un casco que lo iban adaptando, ¿vale? Porque tenía como unos tornillitos, ¿no? Un helmet, un casco, y se lo sí. ponían durante un año. Y al cabo de un año quitaban el casco y el niño tenía la cabeza bien. Aleluya, alabado sea Dios. Hemos solucionado el problema. Hasta que unos investigadores, ya te digo, no hace mucho, 10, 15 años, publican en una revista científica de alto impacto, tipo Lancet, tipo British Medical Sí, Journal, publican un estudio en el que dividieron a los niños con deformación craneal de moderada a severa en dos grupos. A un grupo
le pusieron el casco y al otro grupo no le pusieron el casco. ¿Y sabes qué pasó? Pues que al cabo de un año los dos grupos de niños tenían bien la cabeza. La cabeza se pone bien sola, no hay que hacer nada. Y durante un montón de años se puso unos cascos que valían muchísimos euros, más de 1.000 euros, ¿vale? Que eso, si hay sanidad pública lo paga, pero si hay sanidad privada lo tienes que pagar tú, más las visitas, más un niño que llora mucho porque el Ujú. casco le molesta, cuyos padres duermen poco, por lo tanto tienen bajas laborales, ¿vale? Un bebé que mama mal, que hace más grietas a la madre y que la lactancia materna pues Es es menos terrible. exitosa. Por tanto, resulta que el método era peor que no hacer nada. No es que era inocuo, es que era peor que no hacer nada, ¿no? Bien, pues vamos de nuevo a la dieta. Si yo hago una dieta, la gente adelgaza. Y esto es verdad. Es que hagas la dieta que hagas, Iris, ya lo sabes, ¿eh? Pero cualquier dieta que tú hagas te va a adelgazar. A un año vista, todas las dietas, tengan el nombre que tengan la composición que tengan la restricción que tengan, todas adelgazan. Bien, pero tú quieres adelgazar durante un año y al cabo de 5 pesar más de lo que pesabas antes, no. Eso es lo que ven los estudios a largo plazo, que cuando alguien hace una restricción dietética, a corto plazo, un año, adelgaza, pero a largo plazo engorda, gana más peso del que tenía antes. Esto se llama efecto yo-yo, efecto rebote. ¿Por qué? Por muchas razones. Una de ellas importante es la pérdida de masa muscular. Cuando alguien, por eso he puesto gráficas también en el libro, ¿no? Cuando alguien pierde Sí. peso, la báscula te dice que has perdido peso, perfecto. Pero lo que no te está diciendo la báscula es cuánta masa muscular has perdido también. Y eso es una puñalada trapera a tu metabolismo. ¿Por qué? Porque luego tu apetito se mantendrá igual, tú tendrás las mismas ganas de comer, sin embargo, estarás gastando menos calorías en reposo y por tanto vas a almacenar peso a largo plazo. Y sobre todo, porque te ha deseducado. Tú no puedes aprender a comer bien dejando de comer bien. Tú no puedes aprender a tocar el violín, que es algo muy complicado, dejando de tocar el violín. Tú no puedes aprender a conducir tu coche en una carretera llena de curvas dejando de conducir. Pues tú no puedes aprender a comer una dieta sana haciendo algo que no es exactamente una dieta sana. Y casi mucho más importante que tu peso, que la báscula, que tu riesgo de patologías crónicas es que aprendas a comer bien de manera autónoma el resto de tu vida. Maravilloso, y en tu libro lo explicas tremendamente bien. Fíjate que nosotros últimamente, los psiquiatras, hemos tenido un motivo de consulta bastante frecuente y no sé si en tu área lo estén viendo. Ahora con la promoción de los agonistas GLP-1, Mounjaro, Ozempic, etcétera, las personas, bueno, que no tienen indicaciones, ojo, Ya, que no ya. tienen ni diabetes, ni tienen nada. Entonces dicen, pues es la solución más sencilla pues para bajar de peso. Y de hecho, ha habido en las carpetas rojas de los Óscares, miles de personas transformadas, etcétera. Pero aparece eso que tú dices, ¿no? Si no hay una indicación clara y si no hay un seguimiento con un nutricionista adecuado, hay una pérdida, por ejemplo, de masa muscular y sobre todo que no está indicado, problemas oculares, muchas cosas, y esto equivaldría como a una dieta, a otra dieta milagro, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque no todas las personas son candidatas de estarse aplicando estas cosas, porque esto parecería un milagro, donde la persona baja de peso, pero también pierde muchísimo músculo y tiene muchísimos problemas. Entonces, eso Mm. es como, no sé si se vea mucho en España esto del el efecto Ozempic y esto. Sí. Mira, cuando hablo de estos fármacos en el libro, página 243, he Sí, titulado el apartado Usar con extrema cautela, puesto. Total, que he puesto un epígrafe que es un refrán, 243, que te lo voy a leer. Porque claro, estos ujú, fármacos te prometen la pérdida de peso exitosa en poco tiempo y sin esfuerzo, porque solo tienes que inyectarte algo, ¿no? Que llegará el momento que sea una pastilla, ¿eh? El refrán es, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, ¿vale? ah, exacto. Me encanta y me gusta que hagas este comentario porque me llamó mucho la atención y te llevé pues como para que poder o escucharla de ti. Sí, Claro. es demasiado, ¿no? A veces dicen, es demasiado para ser verdad. Hay que Demasiado mirar bonito para ser efectos verdad. secundarios. Exacto. Sí, sí, esto es una frase típica, ¿no? Que cuando algo suena demasiado bien como para ser verdad, es que no es verdad. Bueno, yo cité, cuando cerré este apartado, estaba acabando el libro, acabando, ya el editor estaba el pobre con un látigo poniéndome
poniéndome la pistola en la cabeza es majísimo, Uriol Maciá, para que acabara el libro. Por cierto, no hubiese acabado el libro sin ti, por eso sales de los agradecimientos, ¿no? Sí, tan Porque lindo, tu gracias. ayuda psiquiátrica, psicológica ha sido muy importante. Yo he pasado un año muy difícil, un año 2025 muy difícil, como sabes mejor que nadie, ¿no? Pues total, que estaba acabando el libro y así, con la presión de la última hora, ¿no? Y de pronto se publicaron 3 revisiones Cochrane, nada menos, ¿vale? Una revisión Cochrane, para quien no lo sepa, es el buque insignia de la medicina basada en la evidencia, donde tenemos que basarnos todos los profesionales de la salud, porque son estudios muy bien diseñados, ¿vale? Concluye que, uno, la eficacia de estos fármacos a largo plazo no está demostrada. No está demostrada. Punto 2, todos los estudios que muestran efectividad están financiados, dirigidos por la industria farmacéutica, lo cual tiene que hacerte mucho sospechar. Hasta que no hay estudios independientes, no podemos estar seguros de si han modificado los estudios, ¿no? Hay un libro que habla sobre esto que se llama Mala Pharma, de Ben Goldacre, lo tengo por aquí. Aquí. Ben Goldacre tiene 2 libros muy buenos. Este se llama Mala Ciencia, habla sobre esto. Uy. Un libro buenísimo. Y otro, que es el siguiente suyo, el siguiente después de aquel, Mala Pharma, ¿vale? Cómo las empresas farmacéuticas engañan a los médicos y perjudican a los pacientes, ¿no? Total, que esa revisión Cochrane también, ¿no? Esas 3 revisiones Cochrane también nos dicen que faltan estudios sobre su seguridad a largo plazo. Ya sabemos, como tú has dicho, que hacen perder mucha masa muscular y es mucho más fácil tomarse una pastilla o inyectarse un inyectable, ¿no? Un fármaco, que ir al gimnasio a hacer ejercicio de fuerza, que es lo que tendría que hacer obligatoriamente toda persona que tome estos fármacos, porque produce una pérdida de masa muscular muy importante. Y eso, más allá de aumentar el riesgo de sobrepeso a largo plazo, ¿vale? Más allá de aumentar el riesgo de efecto yo-yo o de efecto rebote, además de eso, es que es malo para tu salud. Es decir, que tú no tengas masa muscular no es bueno para tu sistema endocrino, no es bueno para tu riesgo de patologías crónicas y no es bueno para tu estabilidad, porque puede ser que te caigas y te rompas la crisma, sencillamente porque has perdido mucha masa muscular, ¿no? Entonces, no tenemos datos sólidos sobre su eficacia a largo plazo. Están manipulados por la industria farmacéutica. Sabemos que tienen efectos secundarios. Sabemos que no sabemos cuáles son sus efectos secundarios a largo plazo. Y por último, generan la falsa sensación de seguridad. El Y efecto hace que no aprendes a comer, lo que tú decías ahora, no aprendes a claro. comer, no te olvidas de una buena prácticas alimentarias. Hay una cosa que también vi en tu libro que me parece importantísimo hablarla y es la responsabilidad individual versus el contexto social. Porque a menudo nos transmite la idea de que el peso depende de la fuerza de voluntad. Y fíjate que ese fue el título que le pusimos a la charla. Y hay factores estructurales, sociales, económicos, culturales, que quedan fuera de este relato. ¿Qué riesgos tiene el seguir insistiendo en ese discurso centrado solo en la responsabilidad individual? ¿Y por qué es importante que en este libro hayas hablado de estos otros temas que mucha gente le saca el cuerpo porque no los ve, no los puede manipular, ¿no? Mira, yo no he conducido por países en los que dicen que es muy difícil conducir. No dicen que en India es muy difícil conducir. Porque no hay normas de circulación, o si son muy vagas, porque nadie las cumple, porque no te ponen multas, ¿no? Si tú estás conduciendo por ahí, rodeado de coches que se saltan todas las líneas continuas, que cambian de dirección, que van a toda velocidad, que están todo el rato pitando, que los peatones no pueden ni cruzar, y de repente tienes un accidente y alguien te culpa a ti y te dice que te falta responsabilidad individual, ¿no? Eso sería muy injusto. Estamos en un entorno que facilita que tú comas de manera malsana. Para empezar, porque es baratísimo comer malsano. Y en segundo lugar, porque tienes una disponibilidad alimentaria de productos malsanos por tierra, mar y aire. Tú entras en cualquier sitio, sales de tu casa y no solo tienes publicidad, sino que además tienes una disponibilidad muy alta de productos malsanos y muchos sitios se llaman desiertos de alimentos, como hablé en el anterior libro, ¿no? En el Come Mierda. Desiertos de alimentos significa que hay productos, hay sustancias comestibles, pero no hay comida, ¿no? Y por otra parte es un contexto que dificulta comer bien, porque es caro comer bien, es caro comer saludable, que facilita el sedentarismo y que dificulta la actividad física. En ese contexto, que se puede comparar, como te digo,
a una carretera en la que el resto de conductores no cumplen las normas de circulación, en las que no tienes unas guías claras, en las que no hay un semáforo, en ese contexto, ¿cómo podemos culpabilizar a la persona que tiene exceso de peso? Mira, yo he citado en el libro que en Barcelona, en los barrios ricos, la gente vive 11 años más de media que en los barrios pobres, ¿vale? 11 años más de esperanza de vida y también más calidad de vida, ¿no? Lo que no he citado es un estudio que me acaba de enviar la doctora Cristina Cabero, que es una investigadora que también cito en el libro y que le envié el libro, que me ha dicho que le ha gustado mucho. Y entonces ella me ha enviado, para mi siguiente libro ya, ¿no?, un estudio que lo estoy buscando ahora mismo, que acaban de publicar con el doctor Miguel Ángel Royo Bordonada, que también es un gran investigador dedicado a temas de salud pública y de nutrición. Aquí está. Y dice enero 2026. Aquí está. Dice el segundo artículo publicado en enero de 2026, que se llama Socioeconomic Inequalities in the Density of Outdoor Unhealthy Food and Drink Advertising and its Concentration Near Primary Schools in Madrid, ¿vale? Critical in Public Health, ya te digo, enero de 2026, dice, se observa que la densidad de publicidad de alimentos y bebidas no saludables en los barrios de bajo nivel socioeconómicos de Madrid es el doble que la que presentan los barrios con mejores ingresos. Claro, no lo he citado, lo tendría que haber citado aquí, en el Todos Gordos, pero es que no me daba tiempo, porque me lo acaba de publicar, me lo ha enviado el día 26 de enero y yo publico el libro el día 8 de enero, ¿no? Bien, en un contexto en el que tú vives con el doble de publicidad de productos malsanos en tu barrio, ¿cómo podemos culpabilizar a la persona que, como has dicho, sufre la pobresidad? Es decir, sufre un contexto en el que no solamente es difícil comer sano porque es caro comer sano, sino que si tú trabajas de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado, ¿cómo puedes pretender que esa persona se preocupe por comer sano, tenga tiempo para leer, para informarse sobre qué es comer sano y, por tanto, además tenga la libertad de elección que precisa el seguir una dieta sana? Tú no puedes elegir libremente. Yo tengo una amiga que me dijo una vez, mira, Julio, elige libremente en qué mano está la moneda. Claro, es muy buena, es una paradoja muy buena. No puedes elegir libremente si la mano está... Así sí que elijo libremente, pero así no estoy eligiendo libremente. Una persona que es víctima de un entorno de pobreza, de desigualdad socioeconómica y social, es una persona que está siendo víctima de ese contexto, no está eligiendo libremente. Maravilloso lo que dices, ¿sabes? Y me parece que esto es súper fundamental en tu libro. No lo he visto en muchos textos. Quizá leyendo a Marion Nestlé, que encontré varias cosas que tú las mencionas, que me parecen, estoy absolutamente de acuerdo. Los lobbies, por ejemplo, de los estudios, muchas veces que se hacen sobre los alimentos que están patrocinados por las mismas empresas de alimentación. La puerta giratoria que hay entre medicamentos para curar la diabetes y entre alimentación poco saludable. Todo esto me parece que es importantísimo que lo lean, por favor. Les va a dar una perspectiva muy completa, muy clara sobre todo este tema, que no, como tú mismo dices, no es nada sencillo. Y para terminar, y agradeciendo muchísimo, me hubiera quedado hablando contigo muchísimo tiempo, porque este libro hay que disfrutarlo paso a paso y hay muchos espacios donde tú vas a hablar acerca de esto. Dos cositas. Para muchas personas hablar de peso toca experiencias de vergüenza, de frustración, de sufrimiento, problemas morales y se asocia también a problemas mentales, ¿no? A depresión, a baja autoestima, a dificultad para relacionarse con otros. Si tú quisieras dejarnos un mensaje a todos los que estamos aquí, que quizá llevan años sintiéndose culpables por su manera de comer y por su cuerpo, ¿qué cosas les dirías? Danos algunos elementos. En el libro encontrarán muchas cosas, pero ¿qué les recomendarías a la gente en general con respecto a comer, con respecto a, no sé, a lo que tú quieras? Voy, pero antes te voy a, ya que estamos, ya que has citado a la doctora Marion Nestlé, quiero recomendar algunos de sus libros. Aquí tenemos este tochazo, Soda Politic, ¿vale? Taking on Big Soda and Winning, ¿no? Que, por cierto, el prólogo, bueno, incluye una frase de la doctora Margaret Chan, sale por aquí, que es la exdirectora general de la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando de una cualquiera, Marion Nestlé, sin tilde en la E, por cierto, que es curioso, es uno de los grandes enemigos de Nestlé,
sobre la faz de la Tierra y que seguro que ha tenido alguna querella y algún burofax, como yo, que de vez en cuando recibo algún burofax y alguna amenaza de querella, ¿no? Bueno, pues mira, yo te diría que la primera norma, sobre todo en niños, la primera norma para toda persona que tiene exceso de peso, sobre todo en el caso de los niños, es no discriminar. No permitir que te discriminen y también te diría no autodiscriminarte, porque lo triste de los estudios que observan la obesofobia, la gordofobia, la discriminación y el estigma hacia las personas con obesidad es que las propias personas con obesidad en muchas ocasiones se autodiscriminan y se sienten culpables y se creen que son ellas culpables, ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que romper. Yo no soy culpable de mi calva, Iris, estoy calvo. Claro. No soy culpable de mi calva y tengo que Ni yo de reconocerlo. mis canas. Claro, ni yo de mi caries. Porque fíjate, yo tengo mucha caries, no sé si me has escuchado, en algunas entrevistas lo he comentado, ¿no? Yo tengo un montón de caries, ¿eh? Un montón. Mi dentista, Rafa Arenas, o mi amiga Susi Casellas, ¿no? O Chey López, son 3 amigos dentistas que de vez en cuando me visitan, saben que tengo la boca deshecha de caries, ¿vale? Deshecha. Yo como bien desde los 18 años y tengo 54. ¿Cómo es que todavía tengo caries? Como bien y me cepillo los dientes regularmente. ¿Cómo es que todavía tengo caries? ¿Tengo que sentirme culpable por esas caries? No, esas caries vienen de 2 factores. Uno, genética, pero sobre todo, una infancia en la que el azúcar no estaba bajo mi control. Si tienes una casa en la que hay un montón de alimentos azucarados a tu disposición y en la que tu propia madre, como la mía, cree que el azúcar, como es blanco, tiene calcio, o mi madre, que le han hecho creer en la industria azucarera que había anuncios en aquella etapa, anuncios en televisión que te decía la industria azucarera, la Sugar Association, que el azúcar es necesario para el cerebro, para los músculos, y tomas mucho azúcar, acabas teniendo mucha caries. ¿Es culpa mía la caries ahora? Yo sigo teniendo caries, ahora mismo, hace varios meses que no puedo tomarme nada caliente, Iris. He ido al dentista, me ha quitado los nervios de 3 muelas y me sigue doliendo, sin ni siquiera los nervios, que no lo entiendo. ¿Eso es culpa mía? No me tengo que sentir culpable. Pues en el caso de la obesidad es todavía peor, porque esa culpabilidad se asocia no solamente a bajo estado de salud mental, sino a peor dieta, porque cuando me encuentro bien, no como bien. Y es lógico, tú, yo y todos, ¿no? Entonces, eso es lo primero, no discriminar y no discriminarse y pedir ayuda sanitaria, como yo he hecho contigo este año, ¿no? Pedir ayuda sanitaria si es necesario para salir de un bache, porque a veces uno solo no puede salir del bache. Hay veces en las que necesitas ayuda, ¿no? Entonces, consejos, ¿vale? No hagas dieta. Esa sería una de las razones fundamentales por las que yo he escrito este libro, ¿no? Que lo podría haber titulado Hacer dieta engorda, ¿eh? Pero bueno, sí, incluso adelgazar engorda, podría haberlo titulado también, ¿eh? Porque adelgazar peso rápidamente es casi garantía de efecto rebote, ¿no? Entonces, no te centres en el peso, céntrate en la salud. Y lo otro vendrá por añadidura si es que tiene que venir. Porque en la mayor parte de casos, la pérdida de peso tiene que ser pequeña. Y lo primero tiene que ser tu aceptación. Y entender que de igual manera que el dinero no significa inteligencia, ¿vale? La figura corporal no significa belleza. Ni para mí ni para nadie. La sonrisa es la belleza, la bondad es la belleza, la generosidad es la belleza, la honestidad es la belleza. Bien. Total, ¿qué consejos dietéticos nutricionales los resumiría en 3 que tú conoces mejor que nadie porque te has leído mis libros, ¿no? Primero, Me encanta. no comas mejor, deja de comer peor. No es cuestión de añadir acelgas a tu dieta, es cuestión de quitar los productos malsanos que tú ya sabes cuáles son y que piensas que son excepciones y que desgraciadamente acaban siendo norma. Segundo consejo, más vegetales, menos animales y nada o casi nada de carnes procesadas y alimentos superfluos, ¿vale? Y tercer consejo, comer de todo no es comer sano. Puedes comer monótono y comer saludablemente. La variedad te la traen las estaciones del año. No hace falta que hagas una variedad ni diaria, ni semanal, ni mensual. Una variedad anual. Como comas muy variado, en nuestro entorno es muy posible que acabes comiendo de manera más sana. Y ya está. Maravilloso. Bueno, Julio, muchísimas gracias por esta conversación que no simplifica la cosa, no la simplifica, nos la aclara y nos invita a pensar más desde la salud, desde los hábitos, desde un lugar más humano, ético y basado en la evidencia como eres tú. Estoy absolutamente contenta y fascinada por haberte tenido conmigo y espero que hayan comentarios y pues síganlo. Es una persona muy, pero muy, muy conocida. Abajo van a encontrar sus redes para que lo sigan y no se olviden, este libro lo pueden conseguir, se llama Todos Gordos con Perdón. Si no está todavía en Latinoamérica,
que no sé si ya está en Latinoamérica, creo que se puede conseguir por Amazon. Y está en Creo que ya audiolibro. está en audiolibro. Ah, bueno, muy Mm. bien, muy bien. Entonces, ahí está para que lo lean y esperamos que sigas generando estos contenidos tan maravillosos y estos libros que nos ayudan tanto a los profesionales y a la gente. Muchas, muchas gracias. Un abrazo, Gracias a Miguel. ti, admirada amiga. Un fuerte abrazo. A Chao. prontito.